El día de la llegada de los Lumerianos marcó el comienzo de la encrucijada más importante de la humanidad. Sus naves, elegantes y majestuosas, aparecieron sobre las ciudades de la Tierra, planeando en silencio y proyectando un brillo sobrenatural sobre el paisaje. El mundo contuvo la respiración cuando los Lumerianos, una raza antigua y pacífica, entraron en contacto con la humanidad. Con ellos, traían el secreto que la humanidad había eludido durante milenios: viajes más rápidos que la luz, la capacidad de explorar las estrellas y expandirse más allá de los confines de la Tierra. La promesa era irresistible: un futuro en el que los humanos pudieran superar la guerra, la pobreza y el sufrimiento. Pero esta oferta venía acompañada de una dura condición que alteraría el tejido mismo de lo que significaba ser humano. Los Lumerianos, cuya sociedad había florecido durante miles de años en paz y lógica, creían que las emociones eran la raíz de todos los conflictos. A cambio de su tecnología, exigían que la humanidad se sometiera a una modificación genética permanente. Esta modificación despojaría a la humanidad de sus emociones y solo dejaría tras de sí una fría racionalidad que garantizaría un futuro armonioso y lógico. Los líderes mundiales debatieron intensamente la oferta, pero el atractivo de la paz y la prosperidad pesó más que las preocupaciones. Muchos creían que las emociones habían llevado a la humanidad al borde de la autodestrucción. La guerra, el odio, la codicia y los celos eran producto de los sentimientos, no de la razón. Parecía lógico eliminar el problema de raíz. Los Lumerianos aseguraron a la humanidad que la modificación no afectaría a la inteligencia ni a la creatividad, solo a los elementos irracionales que conducían al sufrimiento. El doctor Lucian Price, uno de los científicos más brillantes de la Tierra, se convirtió en la figura principal de la iniciativa. Creía firmemente en las posibilidades que prometía esta sociedad sin emociones. Para Price, el futuro de una humanidad unida y racional superaba el coste de los sentimientos personales. Bajo su liderazgo, la modificación genética se llevó a cabo por etapas, empezando con voluntarios. La transformación fue rápida. Los índices de delincuencia se redujeron a cero, desaparecieron las disputas internacionales y aumentó la cooperación entre naciones. A medida que más y más personas se sometían a la modificación, el mundo se convertía en un lugar de orden, lógica y crecimiento tecnológico sin precedentes. Sin embargo, no todos aceptaron este nuevo futuro. Comenzó a formarse una resistencia, liderada por Evelyn Graves, una feroz defensora de la preservación de las emociones humanas. Sostenía que las emociones no eran solo fuentes de conflicto, sino la esencia de la creatividad, la pasión, el amor y el espíritu humano. Sin ellas, ¿qué quedaría de la humanidad? Evelyn y sus seguidores rechazaron la modificación, convirtiéndose en parias en un mundo que ahora veía las emociones como una debilidad. A medida que la sociedad se acercaba a lo que los Lumerianos habían imaginado, una utopía fría y lógica, la resistencia se vio obligada a pasar a la clandestinidad. Evelyn, antaño una respetada voz de la razón, lideraba ahora una rebelión que luchaba por la supervivencia de lo que hacía únicos a los humanos. Sabía que la transformación, aunque pacífica, tenía un precio mucho mayor de lo que se pensaba. La resistencia no solo luchaba por el retorno de las emociones, sino por la supervivencia del alma de la humanidad. La transformación de la sociedad humana bajo la dirección de los Lumerianos fue más rápida y arrolladora de lo que nadie había previsto. Con las emociones erradicadas, la población de la Tierra se convirtió en el epítome de la eficiencia. Los gobiernos, antes plagados de diferencias ideológicas y conflictos de intereses, trabajaban ahora en armonía, impulsados por un único objetivo: el progreso. La desigualdad económica, el crimen y la corrupción, antes rampantes, desaparecieron a medida que los humanos aplicaban soluciones frías y lógicas a cada problema. La Tierra, y pronto sus colonias en expansión en el espacio, se convirtieron en un modelo de orden y éxito. La nueva frontera de la humanidad eran las estrellas. Gracias a la tecnología lumeriana,
comenzaron los esfuerzos de colonización masiva y se establecieron nuevos puestos de avanzada humanos en los sistemas estelares cercanos. Los lumerianos, ahora supervisores de la expansión humana, guiaron la transición, asegurándose de que la modificación continuara en los nuevos mundos colonizados. El comandante Psylocke, diplomático lumeriano responsable de la Tierra, observó con satisfacción cómo los humanos se adaptaban a su nueva realidad. En su mente, la transformación era la prueba de que las emociones habían sido el mayor defecto de la humanidad, y eliminarlas había abierto la puerta a una era de paz sin precedentes. Pero hubo consecuencias imprevistas. La ausencia de emociones, aunque había eliminado muchos de los problemas de la humanidad, también había eliminado la chispa que hacía que mereciera la pena vivir. El arte, la música y la cultura, las señas de identidad de la creatividad humana, empezaron a desvanecerse. Sin una pasión que las impulsara, estas expresiones antaño vibrantes de la experiencia humana se convirtieron en construcciones matemáticas estériles. La gente seguía trabajando, innovando y ampliando sus conocimientos, pero faltaba algo. Evelyn Graves, junto con su resistencia, contempló horrorizada cómo el mundo que una vez conoció se transformaba en una máquina sin vida. Los que habían sufrido la modificación se volvieron irreconocibles, sus ojos apagados, sus voces desprovistas de calidez. Las familias ya no compartían amor ni alegría, solo interacciones lógicas diseñadas para satisfacer necesidades prácticas. Los amigos y amantes que antes reían y lloraban juntos, ahora funcionaban como poco más que engranajes de la gran máquina de la sociedad. Evelyn había perdido a muchas personas a causa de la modificación, amigos, colegas, y lo que era más doloroso, a su propia familia. Vio cómo sus seres queridos se convertían en caparazones sin emociones, capaces solo de pensar racionalmente. La resistencia, aunque pequeña, estaba cada vez más decidida a luchar. Creían que sin emociones, la humanidad estaba perdiendo su esencia, el núcleo mismo de lo que la hacía única. Mientras la resistencia trabajaba en secreto, empezó a sabotear la tecnología lumeriana, con la esperanza de ralentizar la propagación de la modificación. Pero la lucha no fue fácil. Los humanos sin emociones eran muy eficientes. Sus mentes lógicas detectaban incluso los fallos más pequeños del sistema. Y el comandante Psylocke, siempre alerta, empezó a sospechar que no todos los humanos estaban de acuerdo con el nuevo orden mundial. A pesar de sus éxitos en la interrupción de algunas operaciones lumerianas, la resistencia sabía que se le estaba acabando el tiempo. A medida que más humanos se sometían a la modificación, quedaban menos personas que recordaran lo que era sentir. Evelyn temía que, si no actuaban pronto, sería demasiado tarde para revertir los cambios. Al principio, el nuevo mundo que había surgido bajo la influencia de los lumerianos parecía impecable. Lógica, eficiente y ordenada. La humanidad parecía haber alcanzado la utopía que durante tanto tiempo le había sido esquiva. Bajo la atenta mirada del comandante Psylocke, los humanos colonizaron nuevos mundos, ampliaron sus capacidades tecnológicas y eliminaron los pequeños conflictos que habían plagado su historia. La sociedad lógica de los lumerianos se estaba haciendo realidad a escala galáctica. Pero con el paso de los años, empezaron a formarse sutiles grietas en este mundo perfecto. Aunque el crimen, la guerra y la pobreza habían sido erradicados, también lo habían sido las cosas que hacían la vida rica y significativa. El gran arte, la música y la cultura que habían definido la civilización humana durante milenios, se marchitaron y desaparecieron. Sin emociones que alimentaran la creatividad, las artes se volvieron mecánicas y sin vida. La gente creaba, pero no por pasión o inspiración, sino por obligación a la lógica. El doctor Lucien Price, en su día artífice de la modificación genética, empezaba a ver las consecuencias de su trabajo. Al principio, Price había creído que una sociedad sin emociones florecería, libre de la irracionalidad que había causado tanto sufrimiento. Pero al ver cómo la humanidad perdía su creatividad, su empatía y su capacidad de amar,
empezó a dudar. Lo que antes le había parecido un gran logro, ahora le parecía un terrible error. El malestar de Price se hizo más profundo al observar el vacío emocional que quedaba en la sociedad humana. Las relaciones ya no estaban impulsadas por el amor o la compasión, sino por la eficacia y el pragmatismo. Las familias funcionaban como unidades de producción, sin espacio para la alegría o la ternura. La gente ya no sonreía ni reía, simplemente existían, frías y calculadoras. Y no solo sufrieron las artes o las relaciones personales, también la innovación científica empezó a estancarse. Sin la pasión que antaño había impulsado a la humanidad a explorar lo desconocido, la curiosidad se desvaneció. Desapareció el impulso de superar los límites, de descubrir cosas nuevas por el mero placer de aprender. Mientras tanto, la resistencia se hizo más audaz. Evelyn Graves, testigo del declive constante de la humanidad, se mostró más decidida que nunca a revertir la modificación. Junto a ella estaba Marcus Holt, un antiguo soldado cuya familia había sufrido la transformación, dejándole solo en un mundo de desconocidos insensibles. El dolor de ver cómo su mujer y sus hijos se convertían en zánganos sin emociones había encendido un fuego en su interior, y se convirtió en el aliado de mayor confianza de Evelyn en la lucha por restaurar el alma de la humanidad. Juntos, lideraron la resistencia en una serie de audaces operaciones para socavar la presencia lumeriana en la Tierra. Sabotearon las redes de comunicación, interrumpieron la propagación de la modificación y reclutaron a más humanos que habían rechazado la modificación o habían conseguido evitarla. Pero la resistencia seguía siendo pequeña y se enfrentaban a un enemigo implacable y muy lógico. El comandante Psylocke, siempre calculador, empezó a percibir el creciente malestar y estrechó su control sobre la sociedad humana. A medida que más humanos empezaron a darse cuenta de lo que habían perdido, la resistencia se hizo más fuerte. Evelyn Graves, reconocida ahora como la líder del creciente movimiento clandestino, encontró nuevos aliados en lugares inesperados. Científicos, artistas e incluso miembros del gobierno que habían conseguido evitar la modificación empezaron a unirse en secreto a la lucha, decididos a restaurar las emociones que les habían sido arrebatadas. La resistencia sabía que se le acababa el tiempo. Cada día que pasaba, más personas se sometían a la modificación, y los que aún recordaban lo que significaba sentir, eran cada vez menos. El Dr. Lucien Price, atormentado por la culpa de lo que había ayudado a crear, tomó la decisión de unirse a la resistencia. Su deserción fue un punto de inflexión para el movimiento. Price, con su profundo conocimiento del proceso de modificación genética, aportó a la resistencia lo que más necesitaba: esperanza. Reveló que era posible revertir la modificación, pero que requeriría un procedimiento complejo y peligroso, que podría difundirse por todo el planeta y las colonias. La resistencia tenía ahora un plan. Utilizando los conocimientos de Price, hackearían la red de comunicación global de los lumerianos y transmitirían una señal de reversión genética a cada humano modificado. Si tenía éxito, devolvería las emociones a miles de millones de personas. Pero los riesgos eran enormes. Los lumerianos, conscientes del potencial de rebelión, habían reforzado su control sobre la Tierra y sus colonias, desplegando soldados para erradicar cualquier signo de disidencia. El comandante Psylocke, ahora plenamente consciente de la presencia de la resistencia, reforzó su control, persiguiendo a los sospechosos y aplastando cualquier signo de rebelión. Evelyn, Marcus y Price sabían que no les quedaba tiempo. Los lumerianos se acercaban y la posibilidad de revertir la modificación se reducía rápidamente. La resistencia pasó a la clandestinidad, moviéndose entre pisos francos, huyendo constantemente de las patrullas lumerianas. Pero a pesar del peligro, siguieron preparándose para su misión final. El plan era audaz. Se infiltrarían en una instalación de comunicaciones lumeriana en la Tierra. Secuestrarían el sistema de transmisión y enviarían la señal de inversión a toda la población humana. Pero el procedimiento no había sido probado,
El propio Price admitió que había riesgos. Algunos humanos, sobre todo los que habían adoptado plenamente su estado sin emociones, podrían no sobrevivir al shock de recuperarlas. Otros podrían experimentar un trauma emocional abrumador al recordar lo que habían perdido. Pero para Evelyn, la elección estaba clara. La humanidad no podía vivir como máquinas frías e insensibles. Los riesgos merecían la pena. Mientras la resistencia hacía sus últimos preparativos, el comandante Psylocke lanzó un duro ultimátum. La resistencia sería encontrada y erradicada, y la transformación de la humanidad se completaría. Creía que las emociones eran la raíz de todos los conflictos, y no se detendría ante nada para asegurarse de que la humanidad siguiera en el camino de la paz, costara lo que costara. El plan final de la resistencia estaba en marcha. Tras meses de planificación e innumerables sacrificios, habían conseguido infiltrarse en las instalaciones de comunicación lumerianas en la Tierra, un centro fuertemente custodiado que controlaba las señales de transmisión en todo el planeta y las colonias. Allí enviarían la señal de reversión genética. Si tenía éxito, devolvería las emociones a miles de millones de humanos que habían sufrido la modificación. Pero el comandante Psylocke estaba preparado. Había previsto el movimiento de la resistencia y posicionado a las fuerzas lumerianas en lugares clave para detenerlos. Evelyn, Marcus y el Dr. Price lideraron la carga. Disfrazados de técnicos, entraron en la instalación al amparo de la oscuridad, con el corazón latiéndoles con fuerza a pesar de la atmósfera tranquila y lógica que les rodeaba. La instalación era una fortaleza de tecnología alienígena, con guardias y defensas automatizadas a cada paso. Pero la resistencia había llegado preparada. Utilizando información privilegiada de Price, burlaron los sistemas de seguridad y navegaron hasta la sala de control central, donde se transmitiría la señal. Fuera, se libraba una feroz batalla. Los combatientes de la resistencia, ampliamente superados en número, se enfrentaban a las frías y calculadas fuerzas de los lumerianos. Marcus lideró el ataque en primera línea, utilizando su experiencia militar para superar las metódicas estrategias de los lumerianos. Pero los lumerianos eran implacables. Sus soldados se guiaban por la lógica y la estrategia. Por cada resistente que caía, los lumerianos seguían adelante, decididos a aplastar la rebelión de una vez por todas. En la sala de control, Evelyn y Price trabajaban frenéticamente para preparar la emisión. La tecnología era extraña y compleja, pero el profundo conocimiento de Price del sistema les daba una oportunidad de luchar. Mientras se preparaban para enviar la señal, apareció el comandante Psylocke al frente de un equipo de soldados de élite lumerianos. Psylocke, con su porte tranquilo, se enfrentó a Evelyn, expresando su decepción con ella y con la negativa de la humanidad a abrazar una existencia pacífica y lógica. Para él, las emociones eran la raíz de todos los conflictos, y la vuelta de la humanidad a ellas solo conduciría al caos y a la guerra. Evelyn, firme, desafió las creencias de Psylocke. Argumentó que las emociones no eran una debilidad, sino una fortaleza, que eran lo que hacía única a la humanidad, capaz de amar, ser creativa y compasiva. En una poderosa confrontación, Evelyn explicó que, sin emociones, la humanidad había perdido su alma. Psylocke, incapaz de comprender el valor de las emociones, tachó sus palabras de irracionales. Pero Evelyn sabía que este era el momento por el que habían estado luchando. Mientras Psylocke ordenaba a sus soldados que los detuvieran, el Dr. Price tomó una decisión en una fracción de segundo. Activó la emisión, enviando la señal de inversión a través de la Tierra y las colonias. El efecto fue inmediato. Los humanos modificados de todo el mundo empezaron a sentir de nuevo amor, alegría, miedo, dolor. Todo volvió en una oleada de emociones abrumadoras. Algunos lloraron, otros rieron y otros permanecieron en silencio al darse cuenta de lo que habían perdido. Los soldados lumerianos, confusos y desorientados por el repentino despertar emocional de sus homólogos humanos, flaquearon.
La resistencia se hizo con la ventaja y obligó a retroceder a las fuerzas de Psylocke. En el caos, el propio Psylocke fue derrotado, y sus planes de controlar a la humanidad se desmoronaron cuando las emociones se extendieron por toda la galaxia. La humanidad había recuperado lo que casi había perdido: su capacidad de sentir. La victoria tuvo un gran coste, y no todos pudieron soportar el retorno de sus emociones. Pero Evelyn y sus aliados habían tenido éxito en su misión. Cuando los Lumerianos se retiraron, la humanidad se encontraba en una encrucijada. Tenían la oportunidad de reconstruirse, de encontrar un equilibrio entre lógica y emoción, y de recuperar la chispa que les hacía verdaderamente humanos.